de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, Israel, ¿verdad? Como pueblo había estado 400 años esclavo en Egipto. ¿Se recuerdan? Allá el libro de Éxodo. Y la esclavitud se había, dijéramos, hecho más difícil para ellos. El faraón los explotaba, les exigía hacer más ladrillo, no les daba paja, no les daba lo necesario y les exigía una mayor producción. Y dijéramos, su esclavitud se hizo pesada. Y ellos comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a clamar a su Dios que los libertara de esa esclavitud. Y como el Señor les había prometido, Él envió un libertador, ¿verdad? Moisés, allá en la zarza, el Señor lo llamó mientras andaba allá en el monte, en la zarza, el Señor lo llamó. Y Dios escogió a Moisés como libertador y le dijo, ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Moisés fue. Y entonces ya habían pasado, hermanos, 9 plagas, ¿verdad? Comenzando con la plaga de que el agua se convirtió en sangre, vinieron los piojos, las moscas, las ranas, vino, ¿qué más, hermanos? Bueno, todas las plagas, hermano, que vinieron, 9 plagas en total. Pero dice la Biblia que el corazón de Faraón, en vez de ablandarse y decirle, váyanse, dice que el corazón de Faraón se había endurecido aún más y no los quería dejar ir, pero faltaba una plaga más, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Entonces el Señor le habló a Moisés y le dijo, esta noche voy a pasar y voy a visitar todas las casas de Egipto. Voy a visitar todas las casas. Y cada casa donde haya un primogénito, el primogénito morirá. Aún el palacio lo voy a visitar y va a morir el primogénito de Faraón. Pero le dijo, Faraón no va a dejarte ir, pues no va a creer, pero eso va a pasar esta noche. Pero dile a mi pueblo, dile a los hijos de Israel, que por familia se preparen un cordero, por familia, y lo van a asar al fuego y lo van a comer con hierbas amargas y con panes sin levadura. Y con la sangre del cordero la van a colocar en un guacal, ¿verdad? En un lebrillo, van a colocar la sangre, y esa sangre van a pintar los postes, los dinteles, las puertas de sus casas, la van a pintar. Y en la noche cuando mi ángel pase, cuando pase visitando cada casa, en las casas que vea que están pintadas con sangre, yo voy a pasar sobre esas casas y esas casas van a ser guardadas, ¿verdad? Y así ocurrió. Y esa noche Faraón le dijo a Moisés, vete con Israel, vete con tu pueblo. Y así ocurrió. Nuestro pasaje aquí, hermanos, en el versículo 7, en la segunda parte dice Pablo, nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿verdad? La cena del Señor, esta celebración, porque es una celebración, hermanos, es una fiesta, es una celebración, ¿verdad? La cena del Señor no debe ser algo así como que estamos en una vela, ¿verdad? Como algo pesado, algo así que nos cause temor, sino que en realidad para el pueblo de Dios esto es una fiesta, es una celebración. Dice que celebremos, dice. Y esta mañana vamos a celebrar, amén, hermano. Vamos a celebrar que nuestro Cordero, ¿verdad?, ya fue sacrificado.
Cristo es nuestro Cordero. Cristo es ese Cordero para nosotros. Y la sangre del Cordero ha sido puesta sobre nosotros. Y esa sangre, ¿verdad? Dios quiere bendecir las familias. Quiere bendecir completamente nuestra familia. Como le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso no debemos de cansarnos de orar por nuestros hijos. Debemos creer que la promesa es para ellos también. Debemos de trabajar y orar para que ellos conozcan al Señor, y no debemos de desmayar por toda nuestra familia. Los que tienen esposas que no son creyentes o esposos que no son creyentes, por la abuelita, por la tía, hasta por el perico, hermano. Si pudiéramos incluirlo. Hay que confiar y debemos saber que ese es el deseo del Señor. Por familia comieron el cordero aquella noche. Y nosotros ahora, hermanos, celebramos que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. El cordero pascual, que es Cristo para nosotros, ya fue sacrificado. Decíamos en días atrás, amados hermanos, que el juicio, se recuerdan hace 15 días, el juicio de Dios debe de comenzar por su casa, vimos. Y hermanos, si el juicio debe de comenzar por la casa de Dios y tenemos, dijéramos, esa amenaza, la cena del Señor, hermano, así como esa sangre y esa celebración, la Pascua para los israelitas los cubrió del juicio de Dios sobre Egipto. De igual manera ahora es sumamente importante para nosotros celebrar la cena del Señor. Por eso, ya que para nosotros el primer domingo, ese domingo es el que menos debemos de faltar. Es el que no deberíamos de faltar. Porque, hermanos, cada vez que participamos de la cena del Señor, lo que estamos confesando y afirmando es que nuestro Cordero es Él. Y que esa sangre de Él está sobre nosotros, sobre nuestras casas, y que somos libres del juicio de Dios. Pero no practicar, no participar de la cena del Señor, ¿qué estamos diciendo? Es como que no somos, pues, como que no confiamos. Entonces, dejar de participar de la cena del Señor de una forma consciente, porque pensemos que quizás no la vamos a tomar bien, o quién sabe por qué razones, no es algo sano para la vida espiritual de la iglesia, de cada uno de nosotros. Entonces, el primer domingo, hermano, yo les quiero animar. Como estamos aquí, es un domingo. Habrá alguna vez que por algún motivo uno no pueda asistir, pero no deberíamos, ¿verdad?, de faltar, porque vamos a celebrar juntos, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y dijimos también, hermanos, el domingo pasado, que Dios quiere una iglesia irreprensible, y cuando tomamos la cena del Señor, por un lado, es como que nos estamos cubriendo del juicio de Dios, pero por otro lado le estamos diciendo al Señor: Señor, eso es lo que yo quiero para mi vida. Quiero ser alguien limpio, puro, quiero ser alguien sincero delante de ti, y de esa manera tomamos la cena del Señor. Pero nos dicen estos versículos que debemos de tomarla con panes sin levadura. Entonces queremos decir 3 cosas de eso aquí en estos versículos, una en cada versículo, algo en el versículo 6, otra en el 7 y otra cosa en el versículo 8. Comencemos con el versículo 6. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Número 1, hermanos, celebremos la Pascua, dijéramos, sin nada de levadura. Eso es lo que está diciendo. Porque pudiéramos decir, alguien pudiera pensar, con un poquito de pecado. La levadura sabemos que representa el pecado en este pasaje, ¿verdad? En este pasaje y en muchos pasajes de la Biblia representa la levadura. No en todos, pero en este representa el pecado. Entonces, pudiera decir alguien: voy a celebrar la cena, yo no estoy tan mal, ¿verdad? Voy a hacerlo con un poquito de pecado. Tengo algunas cositas por ahí, pero poquito. El Señor es bueno, Él me comprende, Él sabe, ¿verdad?, que yo soy débil, que yo pues
tengo esa debilidad y Él me va a entender y así lo voy a celebrar. No, Pablo dice, ¿qué no ustedes saben? Dice, ¿qué no sabéis que un poquito, qué va a pasar con un poquito de levadura? Dice, va a leudar toda la masa. Bueno, los hermanos panaderos, ¿verdad? Sabe que la levadura, una bolita así, ¿verdad? Le ponen levadura y la meten al horno y se hace un panote así, ¿verdad? Bien galándesimo, bien grande. Entonces, un poco de levadura tiene el poder de leudar toda la masa. Y hermanos, esto nos representa el pecado y el poder del pecado. El pecado es, dijéramos, virulento. El pecado es viral. Hoy está de moda esa palabra, los jóvenes, es viral, dice, ese video es viral, ¿verdad? Pues el pecado es viral, hermanos, es virulento. El pecado tiene un poder contagioso tremendo. Y por eso Pablo, por ejemplo, dice en el capítulo 15, versículo 33, dice, no se equivoquen, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, una conversación puede arruinar a una persona. Una conversación puede ser suficiente para que alguien se eche a perder. El pecado es sumamente peligroso. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 13, dice, antes dice, exhórtense unos a otros, cada día, dice, entre tanto que se dice hoy. O sea, la idea es mientras existimos, mientras vivimos, cada día, hoy, exhortémonos, ayudémonos. Dice, para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. El pecado es sumamente engañoso, poderoso, hermano, y un poquito de pecado contamina y arruina todo, ¿verdad? Entonces dice, celebremos la Pascua sin nada de pecado, porque un poco de levadura puede echarlo a perder todo. Hoy día, hermanos, vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? La iglesia evangélica en nuestro país, una de las cosas que ha dejado de practicar es la disciplina bíblica, la disciplina de la iglesia. Y claro, ha sido influenciado por el marketing, por la política. El marketing, ¿qué busca el mercadeo? Que las empresas vendan más. Entonces el mercadeo investiga qué es lo que la gente quiere y eso le da para que la gente compre y vender más. Entonces la iglesia como que ha sido afectado por el marketing. Entonces la iglesia trata de hacer lo que la gente quiere para que haya más gente en la iglesia, pero esa no es la manera en que debemos hacer la obra de Dios. O los políticos lo que quieren es más votos. Entonces el político lo que quiere es agradar a la gente y hace lo que la gente quiere oír, dice lo que la gente quiere oír. ¿Verdad? No le importa, aunque sea un gran católico, ir a un culto evangélico, a que oren los pastores por ellos, con tal de que la gente evangélica diga, ella se está convirtiendo. Aunque practique otra religión, puede ser musulmán o cualquier otro. No, dice, yo soy cristiano, dice. Entonces, no le importa salir en la televisión, ¿verdad? Afirmando con la Biblia ahí a la par y todas esas cosas porque el político esa es su forma. Y la iglesia como que también hemos sido infectados por eso. Pero hermano, la disciplina de la iglesia es algo que debemos de practicar, ¿verdad? Y por eso Pablo, miren el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Porque los corintios, hermano, si usted mira los versículos anteriores, usted sabe que lo que estaba pasando es que había un pecado tan terrible, tan grosero, dijéramos, que ni en el mundo era algo bien visto. Pero la iglesia, todos sabían en la iglesia que había un muchacho, un hombre en la congregación que estaba viviendo con la mujer de su papá, o sea, con su madrastra. Toda la iglesia sabía, y el problema no es que estaba pasando eso, porque el pecado no debe de extrañarnos en medio de la iglesia. Cuando usted vea pecado en la iglesia, no diga, ay, me voy a ir para otra parte porque hay pecado. No, si el pecado
El pecado está en medio de nosotros y el problema no es ese pecado, aunque era algo grosero. Pablo no dice cómo es que pasa eso en medio de ustedes, no. Él dice, ¿por qué nadie le dice nada? ¿Por qué no corrigen eso? Esa es una actitud jactanciosa, ese es orgullo, dice él. ¿Qué ustedes se creen más amorosos que Dios? ¿O se creen más a saber qué que Dios? Que es una jactancia que ustedes no corrijan eso, dice. Y miren el versículo 13 al final del capítulo 5, dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. O sea, el mundo, Dios lo va a juzgar, dice. Pero él está haciendo una comparación con los que están dentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Lo que está diciendo es, el mundo Dios lo va a juzgar, y ustedes ¿qué le van a decir al mundo? Si alguien no dice ser creyente, ¿qué le podemos decir? Pero si alguien dice que es hermano, ¿verdad? Entonces la iglesia debe de ejercer una acción disciplinaria en amor. Eso es lo que está diciendo. La iglesia debe de ejercer una acción disciplinaria. Dice, por ejemplo, Gálatas dice, los más espirituales, dice, con un espíritu, ¿verdad?, de mansedumbre, corrijan a los que han sido encontrados en alguna falta. Y hermano, la manera de aplicar la disciplina en medio de la iglesia es como Jesús lo enseñó en Mateo 18. No vamos a ir a leerlo por el tiempo, pero básicamente, ¿qué dijo Jesús? Dice, si tu hermano peca, si tu hermano tiene algo contra ti, ve, dice, y habla con tu hermano, y en privado dile que no está bien como está. Y si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Entonces la idea es que nadie sabe, pero usted se da cuenta, y usted en amor, porque ama a ese hermano, es parte de la congregación, es parte de nuestra comunidad, y usted va en nombre del Señor en amor, porque sabe que ese hermano está actuando como un inconverso, y dice que el mundo Dios lo va a juzgar. Va a sufrir seriamente el juicio de Dios, que ya se está manifestando desde el cielo, dice la carta a los romanos. Entonces usted, al mundo, ¿qué le podemos decir? Pero él, como dice que es hermano, usted como un hermano que lo ama, usted va y lo amonesta, lo exhorta y se pone a sus órdenes cómo ayudarle para que él pueda dejar ese pecado, para que él o ella pueda dejar esa falta y pueda estar bien con el Señor. Entonces usted va en una forma privada, en vez de andarle contando a todo el mundo, usted va y habla directamente con la persona. Eso es más amoroso que andar hablando lo que usted se dio cuenta. Es más amoroso ir y hablar con la persona que andar hablando de la persona, ¿verdad? Entonces dice, si tú vas y no te escucha, dice, vuelve a ir con algunos testigos, con otros hermanos, y habla otra vez. Si no les escucha, dice, entonces dilo a la iglesia, entonces dile a los pastores, entonces dile al liderazgo, y si es necesario hay que hacerlo público, lo que está pasando. Pero no hagamos lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque dice, celebremos la Pascua con panes, dice, sin levadura, porque un poco de levadura, sin nada de levadura, hagámoslo con una conciencia libre, limpia, está diciendo. Porque mire, si vamos ahí al capítulo 11, ahí mismo en la primera carta a los Corintios, hermano, que es este pasaje que siempre usamos, ¿verdad?, para cuando celebramos la cena del Señor. 1 Corintios 11, desde el 23 en adelante. Miren el versículo 29, dice, si alguien come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que Pablo está diciendo es, ¿por qué una celebración? ¿Por qué algo que debe de ser motivo de alegría, de gozo, se va a convertir en una tragedia, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tomar la cena del Señor de una manera, dice, indigna? Dice, porque el que come y bebe de una manera indigna, lo que está comiendo y bebiendo es el juicio del Señor. Entonces,
las disciplinas del Señor pueden ser muy severas algunas veces, pueden ser muy drásticas. Y dice, por lo cual dice, hay muchos enfermos en la iglesia. Hay muchos, no todas las enfermedades son por esto, pero dice, hay muchos enfermos en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque han estado tomando la cena del Señor no como debe de ser. Y hay otros, dice, que están bien débiles. Y hay otros, dice, que ya murieron, ya duermen. Entonces, pero dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Que está diciendo es que cuando nosotros celebramos bien la cena del Señor, es como que el juicio de Dios pasa sobre nosotros. Y nos volvemos inmunes al juicio de Dios, porque la sangre del Cordero nos está cubriendo. Eso es lo que está diciendo. Pero cuando nosotros no practicamos esto o no lo hacemos adecuadamente, entonces es como que no tenemos protección. Entonces los juicios de Dios van a venir sobre nosotros, pero siempre hace una diferencia. Pablo dice, el mundo es juzgado para ser condenado, pero nosotros somos juzgados por el Señor, pero disciplinariamente para que no seamos condenados. Un verdadero hermano que no toma la cena del Señor, dijéramos, que se congrega con nosotros y dice, no, hoy es primer domingo, yo ando mal, hombre, no voy a ir. O sea, es como que rechaza. La bendición la está rechazando, porque esta es una bendición para nosotros. Es para afirmar, es para recordar que tenemos un gran techo sobre nosotros. Cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando que Él nos ha cubierto con su sangre y estamos confesándole a nosotros mismos, a la iglesia, a los ángeles y los principados. Estamos diciendo, yo soy un hijo de Dios, he creído en el sacrificio de Cristo y Dios me tiene cubierto con su sangre y Él me guarda y Él me protege. Pero si no lo tomo, entonces estoy actuando como el mundo, ¿verdad? Entonces dice, si soy un hijo de Dios, dice, Él me va a juzgar por tomarlo mal. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a disciplinar. Y que la disciplina puede ser una enfermedad, o puede ser debilidad, o puede ser aún que el Señor me corte, me lleve, pues, ¿verdad? Entonces dice, pero no, está diciendo Pablo, celebremos la cena, celebremos esta fiesta, dice, con panes sin levadura, pero sin nada de levadura. No vengamos a celebrar la cena del Señor como con esa actitud de decir, Dios me comprende quién soy yo. No, Él me va a comprender, porque solo un poquito, ¿verdad? Digo mentiras, pero así poquitas. No, dicen, sin nada. Lo que está diciendo es, ven sos mentiroso, pues dile al Señor, Señor, soy mentiroso, pero ayúdame. Señor, yo no quiero ser así. Tengo esto, tengo lo otro, pero Señor, tú no me quieres así, tú me quieres limpio, santo, puro, ¿verdad? Entonces venimos de esa manera diciéndole, Señor, tu deseo es que yo sea sin mancha y sin arruga. Tu deseo es que yo sea puro y limpio, y ese es mi anhelo también. Así debemos de venir. Ahora mire el versículo, si regresamos ahí al capítulo 5, versículo 7. Entonces el versículo 7 y 8 trata de limpiarnos. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, número 2, hermanos, celebremos la Pascua, dice Pablo, sin la vieja levadura. Primero, sin nada de levadura. Sin nada de levadura. Pero aquí habla de la vieja levadura. ¿A qué se refiere eso cuando él dice la vieja levadura? Bueno, lo que está diciendo es que celebremos la fiesta como lo que somos, dice, como hijos de Dios.
¿Y qué dice aquí en el versículo 7 de los hijos de Dios? Dice, ustedes son nueva masa. Ya no son masa contaminada como eran antes. O sea, está hablando, la vieja levadura se refiere a la vieja naturaleza, a la naturaleza antigua que teníamos antes de creer en Cristo, ¿verdad? Que estaba contaminada, esa naturaleza corrupta, ¿verdad? Que hay en el mundo. Así éramos nosotros, y estaba contaminada por el pecado, por esa vieja levadura. Pablo le llama la vieja levadura, la naturaleza antigua, sin Dios, corrompida totalmente, pervertida totalmente, dice. Entonces, ¿cómo debemos de celebrarla? Como hijos de Dios. Entonces, si alguien no es hijo de Dios, si alguien no ha creído el Evangelio, entonces no debería de celebrar esta fiesta. No puede celebrar. Puede comerse el pan y puede beberse la copa, pero no puede celebrar esta fiesta. Porque debe de celebrarse como nueva masa, como nueva criatura, pues, como alguien que ha creído el Evangelio. Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva masa. Dice, celebrémosla como nueva masa, ya sin la vieja levadura, sin toda esa contaminación que había en nosotros antes de conocer al Señor, como nuevas criaturas. ¿Por qué? Dice, porque nuestra Pascua, dice, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual ya fue sacrificado. Es un hecho consumado. Cristo en la cruz dijo, consumado es. Él murió por nuestros pecados. Ya Él nos ha libertado del pecado. Por eso, mire, quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 10, por favor, si me acompañan, en el versículo 14. Cristo murió en la cruz, fue sacrificado una vez y para siempre. Ya nosotros no necesitamos volver a cocinar un corderito, aunque son ricos los corderitos, ¿verdad? Y ahí cuando mate alguno ahí me invita, hermano. Entonces, pero no necesitamos ya matar animalitos y ya no necesitamos hacer algo, ¿verdad? Para decir que entonces Dios me va a librar por eso. Ya no necesito hacer nada. ¿Por qué? Porque ya fue sacrificado, dice. Ya Cristo, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, ya tu Cordero Pascual ya fue ofrecido y la sangre ya fue derramada, ya fue colocada en tu corazón, en tu vida, tú estás cubierto. Entonces, celébrala como un hombre nuevo. Celébrala con la conciencia de que eres una mujer nueva. Ya no celebres la cena del Señor como que no tuvieras a Cristo, pues. No la celebres como que todavía estás esclava de tus pecados antiguos o de tus pecados antiguos. No lo celebres así, como que tú no puedes soltarte de esos pecados porque ya eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva. Celébrala, celebra la Pascua con la conciencia de que tu sacrificio, tu cordero ya fue sacrificado, ya fue entregado, que ya fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, de esa vieja levadura, de esa corrupción. No fue hecho con oro ni plata, ni alguna cosa preciosa, sino con la sangre misma del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero sin mancha y sin contaminación. Mire lo que dice Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, alguien que de verdad ha creído en Cristo como Señor, ha sido santificado para siempre. Eso no se puede cambiar. Ese es un hecho consumado. Cuando alguien de verdad se arrepiente de sus pecados y recibe el Espíritu Santo en su corazón, cree el Evangelio,
Dice aquí la palabra que ya fue santificado, dice, una vez y para siempre por el sacrificio perfecto de Cristo, no por mis obras. Por eso tengo seguridad de que si Cristo viniera hoy, me voy a ir con el Señor. ¿Por qué? No depende de tanto de cómo me porté hoy o anoche, si tuve una mala noche o una buena noche, unos buenos días o unos malos días. No, depende de que hay un sacrificio perfecto que fue ofrecido y a través de ese sacrificio Él nos santificó. Es lo que Pablo está diciendo. Celébrenla como lo que son, como nueva masa, como nuevas criaturas, como hijos de Dios. Ahora, si no eres un hijo de Dios, pues ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Él. Y es más, si esta mañana hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, esta mañana, imagínense qué bueno es el Señor, que tenemos Santa Cena, estamos hablando de esto y el Señor la está llamando a usted, lo está llamando a usted, para que esté bien con Él, para que Él lo quiere cubrir con su sangre preciosa y que usted sea un hijo, una hija verdaderamente de Él. Entonces dice, mire el versículo 14, para siempre a los santificados. En el versículo 17 añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo no sé si a usted le pasa como me pasa a mí. Mire, hermano, yo antes de conocer a Cristo, a los 21 años que me convertí a Cristo, a esa edad ya había hecho cosas terribles, hermano. Ni me pregunte porque para qué le voy a contar, pero ni se imagina usted. Tan santo que me ve aquí que ni se imagina. Entonces, a veces me acuerdo de cosas que hice. Así son como pensamientos que vienen. Lo único que me mantiene con mi corazón limpio es esto que dice aquí. A veces el diablo, ¿verdad?, quiere recordarnos, a veces usa personas para recordarnos cosas que ya el Señor nos perdonó. Entonces, es una realidad espiritual que dice que Él nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, la vieja levadura. Todo lo que usted hizo antes de venir a Cristo, Él no se acuerda ya más. Aunque usted se acuerde, Él no se acuerda, dice. Eso dice la palabra de Dios. El versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero veamos lo último, hermano. Versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, y hablamos de la vieja levadura, pero aquí habla de otra levadura más. O sea, el pecado siempre, pero dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pudiéramos decir, celebremos la Pascua sin agregarle levadura. Y habla de esta levadura como malicia y maldad. Por eso dice 1 Corintios 11:28, que ya leímos, dice que cuando celebramos, cuando tomemos el pan y el vino, que dice que nos examinemos, que lo hagamos con una profunda reflexión. Y la idea, hermanos, es, lo que está diciendo es, de que debemos cuidarnos de agregarle a esta fiesta algo, dijéramos, del pecado que le llaman algunos el pecado remanente que hay en la vida del creyente. La Biblia dice, acuérdese, que si alguno de nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Usted tiene pecado y yo tengo pecado. Pablo dijo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, dijo él, que el pecado está en mí. El pecado está en sus miembros. Aunque ya somos hijos de Dios, el pecado mora en nosotros. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. No podemos ser jactanciosos como ya leímos. Tenemos que ser sencillos delante de Dios y saber que dependemos completamente de su gracia.
que la vida cristiana no la podemos vivir en nuestras fuerzas, que es imposible vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Solo por la gracia de Dios podemos llevar una vida agradable a Él. Entonces, Pablo dice a los Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, etcétera, etcétera, y las obras de la carne son adulterio, esto y esto otro. Dice, y el Espíritu y la carne que están en ustedes, dice, se oponen entre sí y luchan para que ustedes no hagan lo que quieren. Entonces, el inconverso no tiene ese problema. Él vive en su levadura, en su vieja levadura, en su naturaleza de pecado, y no tiene ningún conflicto en hacer lo que hace. Él se siente hasta feliz así, y dichoso y exitoso en su pecado. Pero usted y yo tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ahora tenemos el Espíritu Santo, también el pecado sigue morando en nosotros, ¿verdad? El pecado sigue morando, y usted tiene todo el potencial para hacer cualquier pecado, aunque el Espíritu Santo esté en usted. Usted puede cometer cualquier pecado. No, yo nunca haría eso. Nunca diga eso. La puede oír el diablo y le puede poner una tentación y puede caer, que no resista, y Dios lo va a dejar para humillar su orgullo y su altivez y su jactancia, como le había pasado a ellos. Cuando un cristiano cae en pecado es por su orgullo que Dios lo dejó, porque la Biblia dice que no viene una tentación más grande de la que podemos soportar, porque el Señor nos guarda. Entonces, cuando caemos en un pecado, cuando alguien cae, es porque el Señor lo dejó, por orgulloso, por jactancioso. Entonces dice, cuando venimos a tomar la cena del Señor, no debemos de venir con malicia y maldad. No le pongamos ese ingrediente. Y la malicia, hermanos, la idea de esa palabra es una predisposición a engañar, es como dar mala calidad, pues esa es la idea, como quien dice meter gato por liebre. Entonces lo que está diciendo es, no le agregues tu malicia, no le agregues tu maldad, la maldad que habita en ti, no le agregues. O sea, no vengas a celebrar la cena como queriendo engañar a Dios. No vengas a celebrar la cena del Señor como pretendiendo ser lo que no eres, porque Dios no puede ser engañado. Ven a celebrarlo con sinceridad. Ven a celebrarla con verdad. Sé auténtico, sé sincero con Dios. Dios no puede ser engañado. No trates de sorprender a Dios. No trates de apantallar a Dios. No trates de pretender que eres o que tienes lo que no tienes o que eres lo que no eres. Ven tal cual eres. Dios te conoce. Pero sí, sé sincero con Dios. Ven pidiéndole a Él que Él pues haga lo que es su voluntad, que te limpie, que te haga puro, que te haga auténtico, que te haga sin mancha y que te haga sin arruga. Entonces, como dice Primera de Pedro, hermano, si quiere leamos esto para concluir. Vamos a tomar la cena del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice Pedro. El capítulo 1 habla de nuestra salvación, ¿verdad? Todo el capítulo 1. Mire, termina el versículo 25, el capítulo 1 diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces el capítulo 1 habla del Evangelio, ¿verdad? Habla de cómo el Señor nos ha librado, cómo el Señor ha sacrificado su Cordero por nosotros, en el versículo 19, 20, ¿verdad? Que ya leí yo hace un rato. El versículo 22 dice que Él ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, el versículo 1 del capítulo 2
es la consecuencia normal, natural, dijéramos, de alguien que ha creído el Evangelio. ¿Qué hace una persona que cree el Evangelio? Empieza a sacar la basura de su casa. Dice, desechando. Entonces, una persona después que ha creído el Evangelio, si de verdad, pues porque hay muchos que dicen que han creído, pero en realidad no han creído nada. Tal vez levantaron la mano, hasta lloraron quizás, o hicieron a saber qué cosas, pero de verdad no han creído el Evangelio. Entonces, siguen guardando la basura en la casa. Pero no, cuando alguien cree el Evangelio, pasa al capítulo 2 de Primera de Pedro. Entonces dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y dice, desead como niño recién nacido. Ya es un niño recién nacido y entonces ya sus deseos cambian y le gusta la leche espiritual y bueno, y empieza a crecer para salvación. Y bueno, y de ahí dice versículo 4, se acerca a Cristo como piedra viva, es edificado. Luego anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas y ahí describe todo lo que es la vida de alguien salvo. Pero todo comienza cuando alguien se convierte a Cristo, cree el Evangelio de verdad. Lo primero que el deseo que tiene es que se da cuenta de que está sucio y empieza a sacar la basura, a desechar, a botar. Dice, no, esto ya no me sirve, esto ya no me sirve, esto ofende a Dios, y empieza a limpiar su casa, ¿verdad? Y limpia, y limpia, y limpia, y limpia, y pasamos la vida limpiando, hermano, nuestra casa. Y cada vez que celebramos la cena del Señor es un momento para examinarnos, para ver si hay algo que limpiar, algo que hay que sacar, desechar, y todo parte de la malicia, dice, desechando la malicia, porque la malicia es doblez, ¿verdad? Por eso, mire, dice, malicia, engaño, hipocresía, todo eso son sinónimos. Entonces, no le agreguemos malicia, no le agreguemos esa levadura cuando celebramos. No, vengamos con sinceridad, dice, y con verdad. Vengamos como estamos y digámosle, Señor, no quiero, yo deseo, Señor, vivir una vida agradable a ti, Señor, y Señor, perdóname por lo que hice, por lo que dije, por lo que no he hecho, perdóname. Quiero estar en paz con mi hermano, Señor, no quiero volver a caer en esto, Señor. Tú sabes lo que yo pensé ayer en la noche. Fue una cosa lo que dije, pero tú sabes lo que yo pensé y cuál fue el deseo de mi corazón. Tú sabes lo que he estado sintiendo contra mi esposo. Tú sabes lo que he estado sintiendo contra el hermano, contra la hermana. Tú sabes, Señor, pero Señor, yo quiero esta mañana que tú, Señor, me limpies. Porque soy nueva masa, soy una nueva persona, soy una nueva criatura, soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. Y tú me quieres limpio, sin mancha. Amén, hermano. Vamos a orar. Gracias, Padre. Vamos a tener un momento, hermanos. Van a pasar los hermanos y vamos a celebrar la cena del Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Te alabamos, Señor. Yo no sé si esta mañana hay alguien entre nosotros que no ha entregado su vida a Cristo. Si usted de verdad no ha entregado su vida a Cristo, pues no debería de tomar este pan y esta copa. Pero yo no he dicho todo lo que dije para que usted se vaya sin tomar. Ninguno de los que estamos aquí deberíamos irnos sin tomar. Si no la tomamos conscientemente, es como que estamos rechazando la bendición del Señor, como Esaú, que rechazó, ¿verdad?, que menospreció la bendición de su primogenitura. No tomarla sería como decir, no me interesa. Quedaría usted expuesto al juicio de Dios, el juicio que está sobre el mundo. Ninguno deberíamos de irnos sin tomarla, pero tampoco debería tomarla mal, porque no le va a aprovechar, sino al contrario, puede ser muy perjudicial.
Pero todo lo que he dicho lo dije para que usted la tome bien esta mañana, para que juntos tomemos bien, comamos bien este pan y bebamos bien esta copa, sabiendo que al tomarla lo que estamos haciendo es recordando que nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado y que por ese sacrificio somos ya inmunes al juicio de Dios. Nuestras vidas están cubiertas y el juicio de Dios ya no es para nosotros. Y anunciamos al Señor también cuando la tomamos hasta que Él venga. Y la tomamos porque queremos ser limpios, queremos ser santos delante de Él. Y por eso la tomamos. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón esta mañana, yo oro al Señor y todos los que estamos aquí oramos para que Él le convenza a usted. Nadie le puede convencer, solo el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No resistas al Espíritu Santo que te llama, que le llama esta mañana. Venga Cristo. Él le llama. Él le dice: ven a mi hijo, ven a mi hija. Tú eres mío. Quiero perdonar tus pecados. Una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. No sé si hay alguien. ¿Habrá alguien? Ahí donde usted está, levante su mano. Alguien va a llegar a orar por usted. Si hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo, esta mañana quisiera que alguien llegara a orar por usted. Ahí donde usted está, alguien va a llegar a orar. Hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo y vamos a orar por usted. Ahí donde está, hay alguien que dice: yo necesito a Jesús esta mañana. Yo quiero que Él perdone mis pecados, que Él me haga una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Señor. Que aquella noche el Señor tomó el pan y lo partió y lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo. Iglesia Oasis de Gracia te invita para que puedas reunirte con nosotros en nuestros diferentes horarios. Los miércoles iniciamos con oración a las 6:30 de la mañana y por las tardes nuestro estudio bíblico a las 6:15 p.m. Sin faltar nuestro culto juvenil sábados a las 5 p.m. y los domingos 8 de la mañana, 10:30 y 4 de la tarde. El hermoso diseño de Dios para la mujer. ¿Deseas conocer el plan de Dios para ti? Asiste a la conferencia para mujeres, domingo 22 de febrero de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El hermoso diseño de Dios para la mujer. Última fecha de inscripción 18 de febrero. Incluye transporte, almuerzo y refrigerio. Costo $5. Inscríbete en recepción y membresía. El hermoso diseño de Dios para la mujer. Este próximo 7 de febrero tendremos nuestro gran día de ayuno y oración, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el auditorio de nuestra iglesia. Te esperamos. Ministerio Nacer hace la invitación a su clausura este 1 de febrero a las 10:30 de la mañana a todos los padres que hacen uso de este ministerio. Te esperamos en el auditorio de nuestra iglesia. Escuela Cristiana Oasis en Santa Ana presenta sus clubes de deporte y artes. En el área de música ofreceremos solfeo, guitarra, dibujo y pintura y teclado. En el área de los deportes ofreceremos fútbol, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa y atletismo. Nuestro personal responsable en cada área será: en música, Pastor Gino Salinas en solfeo, hermano William Torres en teclado
Y en dibujo y pintura, nuestra hermana May Guerrero. En el área de los deportes, profesora Marcela Flores como coordinadora. En el área de desarrollo de motricidad, profesor Juan Aguilar. Y en el área de baloncesto, profesor William Contreras. Escuela Cristiana Oasis en Santa Ana, educando desde una perspectiva cristiana. Ministerio Nacer te recuerda que todo niño menor de 12 años debe asistir a sus aulas para escuchar del Señor de acuerdo a su edad. Recuerda apagar tu celular. El Señor te hablará hoy y no lo necesitas. Dios te bendiga. Iglesia Oasis de Gracia te invita para que puedas reunirte con nosotros en nuestros diferentes horarios. Los miércoles iniciamos con oración a las 6:30 de la mañana y por las tardes nuestro estudio bíblico a las 6:15 p.m. Sin faltar nuestro culto juvenil sábados a las 5 p.m. y los domingos 8 de la mañana, 10:30 y 4 de la tarde. El hermoso diseño de Dios para la mujer.